Una canción escrita después del terremoto de Armenia de 1999 vuelve a resonar hoy en Colombia en medio de una emergencia sísmica. Se llenaron de polvo y hoy se quieren despertar. Sueños de Café cobra una vigencia tan necesaria como dolorosa, y es que el 25 de enero de 1999, la zona cafetera del país fue escenario del desastre natural más devastador de su historia, cuando un terremoto de magnitud 7.1 sacudió la tierra, dejando un saldo aproximado de 1.200 víctimas fatales y destruyendo el 75% de la infraestructura de Armenia. En medio de los escombros y el luto surgió una composición del productor Andrés Peláez titulada Sueños de Café, una pieza que más allá de la melodía se convirtió en una herramienta de gestión para recaudar fondos destinados a la reconstrucción de la ciudad. Las letras de esta canción relatan con precisión el impacto del desastre, al decir que se nos cayó de pronto como un trueno desde allá y que se nos quebraron trozos de las alas de un lugar. Se vinieron abajo las siluetas, la ciudad. Metáforas que describen perfectamente la fractura social y física de una región entera. Esta versión original contó con la participación de figuras de alto perfil como Carlos Vives, Andrea Echeverry y Quique Santander, consolidándose como un himno de resiliencia para los quindianos. Décadas después, en el marco del aniversario número 21 de la tragedia, los jóvenes sobrevivientes David Ojeda y Natalia Valencia decidieron revivir esta pieza con una versión más fresca, que conserva la esencia del bambuco original, grabado en escenarios representativos como cafetales y casas de arquitectura antioqueña. Y es que, en sus propias palabras, la canción busca mostrar cómo es posible renacer entre las cenizas, como un ave fénix, después de una catástrofe de tal magnitud. Sin embargo, la historia parece repetirse con una crudeza estadística alarmante. Este 10 de agosto de 2026, cuando un nuevo sismo en magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ha vuelto a poner al país en estado de emergencia nacional. Y es que los reportes actuales indican al menos 132 muertos y 570 heridos, con graves afectaciones en ciudades como Cali y Pereira, donde el colapso de edificios ha dejado a decenas de personas atrapadas. Al escuchar hoy, se vinieron abajo las siluetas, la ciudad y unas nubes oscuras se quedaron y aún están. No solo recordamos el pasado, sino que narramos el presente de sectores como Tequendama en Cali o el área metropolitana de Pereira, donde la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros no cesa. La letra de la canción resuena con una fuerza técnica y social cuando se afirma que podrán destruirse las casas, pero nunca el calor de hogar. Una premisa que hoy sostiene el espíritu de los voluntarios y rescatistas que trabajan en el Chocó y en el Valle del Cauca. Y aunque se durmieron los sueños y se llenaron de polvo, el propósito de este registro musical sigue siendo el mismo: recordar que pese a que se nos quebraron trozos de las alas, la identidad de un pueblo no se derrumba con sus paredes. Esta pieza informativa y musical nos obliga a mirar hacia atrás para poder entender la magnitud de lo que vivimos hoy, porque, como dice el estribillo, podrá caerse el cielo y del suelo no pasará, subrayando que la reconstrucción es un proceso constante de asegurar una ilusión intacta desde el alma. En un contexto donde la crisis climática y los desastres naturales son cada vez más frecuentes, canciones como esta se transforman en documentos históricos para la capacidad humana, recordándonos que aunque hoy las noticias hablen de cifras de fallecidos y estructuras colapsadas, el objetivo final siempre será que estos sueños que hoy se quieren despertar con cada pedacito del corazón del país. Esta es la canción que logró convertir el dolor de una de las tragedias más devastadoras de Colombia en una pieza de memoria histórica. La avalancha arrasó mucha gente. Lejos de ser un tema convencional de despecho, el volcán de la Cruz de Darío Gómez y de los Legendarios es un homenaje directo que busca mantener vivo el recuerdo de la avalancha del 13 de noviembre de 1985, cuando la erupción del volcán Nevado del Ruiz destruyó por completo al pueblo de Armero. Lo más impactante de su lírica es que describe con absoluta crudeza la catástrofe física al hablar de el caudal de aquel lodo maldito que sin piedad allí los atrapó, perpetuando el recuerdo de quienes fallecieron bajo el lodo y el dolor de las familias que quedaron
quedaron marcadas para siempre por la desaparición de su tierra. Para comprender la dimensión de los acontecimientos, es necesario remitirse a los datos oficiales expuestos por el Servicio Geológico Colombiano, los cuales indican que la erupción del volcán Nevado del Ruiz generó un calor extremo que derritió parte de la capa glacial de la montaña, originando lahares, definidos técnicamente como flujos de lodo, aguas, rocas y material volcánico que descendieron por los cauces naturales hasta sepultar por completo la población de Armero, cobrando la vida de más de 25.000 personas. Y es que el analista de riesgos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres explicó que la importancia de registrar estos hechos en manifestaciones culturales radica en generar procesos de recordación, memoria histórica y una reflexión colectiva sobre lo que pasó y sobre todo por qué pasó, con el fin de evitar que desastres socionaturales de esta magnitud se repitan en un futuro. Y es que la canción no debe ser catalogada como simplemente un tema convencional de despecho, sino como una pieza de memoria sobre una de las peores tragedias nacionales de Colombia, estructurada sobre la base de testimonios reales de la época. Al analizar la letra exacta de la composición, la primera sección establece el impacto inmediato y la desolación generalizada al enunciar: con despecho quedó todo el mundo. La avalancha arrasó mucha gente. A unos los dejó tristes, sin rumbo, y a otros les dio el golpe de la muerte. Esta estrofa describe con precisión técnica las dos categorías de víctimas tras un desastre de gran escala. Por un lado, los sobrevivientes que sufrieron un desplazamiento forzado, la pérdida total de su estabilidad emocional, quedando literalmente vagando tristes y sin ningún rumbo. Y por otro lado, las miles de víctimas fatales directas causadas por el impacto físico del flujo del lodo que les dio el golpe de la muerte. Seguidamente, la canción describe la respuesta emocional de la población afectada frente a la catástrofe. Al enunciar: es un golpe que entristeció el alma y el despecho oprime el corazón, la tragedia que dejó el Nevado quedó escrita con sangre y dolor. Desde un punto de vista sociológico, este pasaje retrata el trauma colectivo y el duelo masivo de la población civil ante una pérdida repentina e irreversible, donde el término despecho, usualmente reservado para desengaños sentimentales de pareja en la música popular, se resignifica para detonar un profundo dolor social, frustración y desamparo existencial ante la magnitud física de esta catástrofe. La canción prosigue señalando la dimensión territorial de la tragedia y la percepción de las alertas previas en los siguientes versos. El Nevado del Ruiz traicionero hizo más de lo pronosticado, se llevó a todo el pueblo de Armero, Chinchina también fue desangrado. La mención de que el volcán hizo más de lo pronosticado alude de forma directa a la falla sistémica de la comunicación, de la amenaza y la subestimación técnica de la actividad sísmica y volcánica del Nevado del Ruiz, la cual superó ampliamente las expectativas del público y de las autoridades locales, resultando en la destrucción total de Armero y afectando gravemente a la población de Chinchina, donde también se registraron considerables pérdidas humanas y materiales causadas por el desbordamiento de flujos de lodo. Posteriormente, la composición profundiza en la descripción de los lahares que arrasaron en la región mediante el coro que repite de manera sistemática: la tragedia que dejó el Nevado quedó escrita con sangre y dolor. Fueron tantos los que allí murieron. La avalancha fue un golpe traidor. El caudal de aquel lodo maldito sin piedad allí los atrapó. Este caudal de lodo maldito representa la descripción lírica e histórica del fenómeno de flujo de escombros y lodo de origen volcánico que descendió a gran velocidad por los valles fluviales, atrapando físicamente a las víctimas e imposibilitando cualquier intento de escape. Y la caracterización como un golpe traidor sintetiza la falta de un sistema de alerta temprana efectivo que advierta a los pobladores de la inminencia del lahar durante la noche, dejándolos expuestos sin capacidad de reacción. Uno de los pasajes más específicos de la canción hace referencia directa a las víctimas individuales que se convirtieron en símbolos de la tragedia ante la comunidad internacional, como por ejemplo la parte en donde dice: una niña en su melancolía, ante el mundo vibró el sentimiento, con el solo mirar condolía y su muerte fue nuestro tormento. Este fragmento remite el caso de la menor llamada Omaira Sánchez, que quedó atrapada físicamente por los escombros y el lodo, cuya melancolía y agonía televisada hicieron vibrar el sentimiento del mundo entero, ya que su mirada y sus palabras de sufrimiento provocaban una profunda condolencia social, y su posterior fallecimiento se consolidó como un tormento moral permanente para la sociedad colombiana por las fallas en los labores de rescate.
En claro contraste con la fatalidad, la letra también registra los eventos de supervivencia extrema que ocurrieron en medio de la devastación generalizada, al afirmar que, mientras que el pueblo sufría, esa noche allí nace un niñito, que por fortuna cuenta con vida. Para el mundo se llama Armerito. Este verso documenta de forma explícita los nacimientos milagrosos y rescates de infantes que se reportaron en medio de la búsqueda de supervivientes, denominados simbólicamente a uno de ellos como Armerito, lo cual representa que a pesar de la aniquilación del asentamiento urbano, la vida logró abrirse paso en condiciones de extrema adversidad. Y es que en conclusión, el Volcán de la Cruz de Darío Gómez y de los Legendarios es una pieza originada en Colombia, la cual nació en el año 2016 y no constituye un simple ejercicio de romanticismo y poesía lírica, sino un documento audible de memoria histórica y social que relata y honra con exactitud la tragedia del pueblo de Armero y su impacto internacional en 1985.